Estás escuchando Rapto. Vos sabés que, no sé si habrá sido como una señal, pero hoy casualmente que nos teníamos que juntar a conversar, me encontré leyendo una noticia que aparentemente municipio, gobierno, Estado de Venecia va a empezar a cobrarle a los turistas que llegan a la isla porque aparentemente le van a cobrar un ingreso porque aparentemente después de años de carnicería y de turismo masivo se dieron cuenta de que ese turismo no dejaba una ganancia neta porque, bueno, sí, iban, paseaban, se sacaban fotos, pero el 80% de esos viajeros y viajeras, de esos turistas, claro, no dejaban una moneda real, no consumían tanto en la isla, ¿no? Sino que dormían en tierra, comían en tierra, cenaban en tierra y cuando pasaban a lo mejor el día visitando la Venecia histórica, claro, caían con el sanguchito del supermercado, ese tipo de cosas y aparentemente van a empezar a cobrarle al turista que llega a la isla como un ingreso. Me vino a la mente como una idea muy Bilski, que es la de el turismo como una fuerza de ocupación. Quería preguntarte si luego de tantos años de viajes y luego de este parate de 2020, 2021 que significó la pandemia, pudiste resolver esta idea de ¿terminás siendo un viajero o terminás siendo un turista o realmente las cosas no pueden dividirse? Mira, estoy más cerca de terminar con esa dicotomía y pensar que todos somos turistas guión invasores, de una nueva forma de invasión que tiene que ver con la búsqueda del exotismo como una mercancía más. Lo que me contás de Venecia me parece alucinante además porque sería como sincerar la situación de Europa como un viejo museo que exhibe y que vende viejas glorias del arte muy respetables, muy interesantes, pero que ya con este paso que vos me decís, sincera esa cuestión como una puesta en escena. Es como todo es Disneylandia, ¿no? De Venecia hacemos Disneylandia, París es Disneylandia, es un decorado. Digo, el concepto Disneylandia, ¿no? Como buscar diversión y bueno, muchos pueden pensar, no es lo mismo ir a Disneylandia que alguien que sabe de arte y ve y acá vivió tal y acá vivió tal. Bueno, en un punto es lo mismo y que le cobren entrada me parece que es como un sinceramiento y además que pone en escena la decadencia de Europa, la tremenda decadencia de Europa, ¿no? Un continente que no es un continente, ¿no? Porque es una península de Asia, digamos, ¿no? Ya empezando por ahí, ¿no? Es una identidad construida que tuvo una gran influencia en nuestra formación, incluso formación intelectual, eurocéntrica, ¿no? Y que ha venido en decadencia y se ha convertido como en esas familias que alguna vez fueron ricas y gloriosas y ahora que están venidas a menos, están todo el día hablando de ese pasado. Y ese pasado que para nosotros, obviamente, que poseen obras artísticas fabulosas que he ido a ver y voy a seguir viendo y que las amo y que he pasado momentos hermosos, pero aún así, digamos, todo esto es convertido en mercancía y los turistas, guiones, invasores van a consumir eso. Por eso me parece un gran sinceramiento que cobren entrada y es como un gran parque de diversiones, ¿no? O como un gran shopping, ¿no? O sea, que creo que se acerca a eso, ¿no? Pero digo, esta noticia que vos me das de Venecia me hace recordar que tampoco somos bien vistos los turistas invasores. No somos bien vistos ni bien tratados, depende en qué lugar. Estoy haciendo una generalización que implica superficializar un tema que da para mucho más y pido disculpas por eso, digo, pero es como por un acercamiento al tema. No, ya la ilusión de eso de que el viajero es otra cosa,
que va a conocer a la gente del lugar. Yo me metí en lugares donde no hay turistas, yo hablé mucho con la gente, ya no me convence. Estos 2 años, o casi 2 años, que te tuviste que quedar, o nos tuvimos que quedar quietos, ¿cómo lo pasaste? Porque venías en un buen nivel de viajar, de escribir y de publicar. Había una buena racha, ¿no? Que de repente, bueno, se cortó. ¿Cómo viviste quedarte aquí quieto? Ojo, capaz que no tenías un sope posmacrismo. ¿Cómo fueron estos tiempos de, bueno, no puedo seguir con el ride por ahí? Mira, con relación a los viajes y con relación a todos los otros aspectos de mi vida que tuve que cambiar, hubo una gran aceptación de mi parte, o sea, no me costó mucho. Yo me enteré de la existencia de la pandemia viendo televisión en La Habana, Cuba, o sea, los últimos momentos de ese mundo que ya no volverá, porque eso ya pasó, ya ese mundo no existe más, ¿no? No sé cuándo podemos hablar de post-pandemia, porque yo considero que yo y mucha gente que seguimos en pandemia, pero en La Habana, mi último viaje, y bueno, ahí tenés un ejemplo del que vive del recuerdo, ¿no? Me queda, qué suerte de poder haber hecho ese viaje. Y ahí, pues estuve entre enero y febrero viendo televisión, empezó a circular la noticia de que en China había un virus. Pero la adaptación fue fácil, ¿sabes? Creo, no estoy seguro por qué. La adaptación al encierro, bueno, a mí me gusta en general el encierro. Obviamente que me faltaban los recreos que me tomo de ese encierro, encuentros con amigos, que tampoco no hago un culto, ¿viste? Me voy a comer un asado si no puedo vivir. No, yo puedo vivir estando 3, 4, 5 meses sin ir a comer un asado con amigos, puedo vivir tranquilamente. Pero sí hay otros cambios. Y te decía, para ser más sintético, me adapté porque creo que tomé dimensión de lo que estaba pasando, y lo que sí sufrí es ver que no todos tomaban la dimensión de lo que estaba ocurriendo, la enormidad de lo que estaba ocurriendo. Además me tocaron muchas pérdidas personales, ¿no? Amigos de amigos, y además algo que es como para una película de terror, durante la pandemia, en mi experiencia personal, murió mucha más gente que en los tiempos anteriores a la pandemia, no de COVID. Como que se puso de moda la muerte, ¿viste? Al menos en mi círculo, hay un gran amigo mío, Juan Evaso, ¿no? Gran militante, inolvidable y siempre presente en mí, pero murió de muerte súbita. Y te puedo nombrar otros casos también que murieron durante la pandemia, pero no de COVID. Entonces, digamos, ante la muerte, ante el dolor, ante la necesidad de cuidar a mi madre, de cuidarme yo, como que pasó a ser tan imposible viajar que hasta se interrumpió mi deseo de viajar. No es que yo digo, pucha, estoy acá encerrado, no puedo viajar, no puedo. No. Estoy en pandemia y ¿a quién se le ocurre viajar? Recién mencionaste a Juane y ahí me ganaste de mano. El día que conocimos de su muerte, bueno, por lo menos yo lo que hice fue, a lo mejor en lo que armamos ahí para despedirlo, en Rapto utilicé la palabra imprescindible para referirme a él. Sin dudas, una palabra justa para él, así como también en su momento también se me viene a la mente Osvaldo Bayer, por ejemplo. Ya que estamos hablando de gente que ha puesto todo desde una línea del periodismo y el humanismo. Pero
También, si bien lo conocí, porque también pasó por Rapto y también por entrevistarlo y de leerlo, no tuvo un vínculo que podríamos decir personal o cercano con él. A lo mejor fue más de admiración a un colega más grande. ¿Cómo vos recién dijiste, ¿no? Está en mí. Para vos que sí para vos que sí tiene una dimensión de calidez, de persona, de amigo, de asados, de cagarte de risa, pasarla mal también en algún que otro momento. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando te enteraste? O sea, ¿qué fue lo primero que sentiste? Porque realmente me parece que es algo que además se sintió muy fuerte en toda la ciudad y en una comunidad de gente atravesada por un deseo de que podemos atrevernos a soñar o a pelear o luchar por algo mejor. Parece que eso es un dolor que todavía obviamente no va a cerrar, pero que todavía permanece, esa fragilidad que tenemos a partir de la muerte de Juane hasta el día de hoy. Mira, en el momento en que me enteré, que no fue en la noche que sucedió, porque yo suelo hacer que apago el teléfono a la noche, ¿no? Entonces me levanto, cosa que siempre hago apenas me levanto, ver las noticias, y me acuerdo que veo en la tapa de La Capital la foto de Juane, y me pareció absolutamente inverosímil. Y yo creo que todavía hoy no termino de creerlo. O sea, es algo que sucedió, pero yo no tengo la capacidad de creerlo y de ponerlo en el plano de lo real. Creo que todavía no comencé el duelo, ¿no? Que viene bastante atrasado porque me resulta insoportable. Y vos decías bien, es una palabra de esto imprescindible, irreemplazable, que se puede usar para muy pocas personas. Solamente una persona tan especial como Juane, su entrega a los demás, su entrega a una causa colectiva, pero además sin ninguna pretensión de protagonismo, sin ningún personalismo, sin ningún rasgo egoísta, sin ninguna miseria de las que tantos vemos, dentro incluso de los que militan por causas justas, por los derechos humanos. Sigue funcionando el ego, sigue funcionando la frivolidad. Todo el mundo se ha frivolizado, cuando digo el mundo, el planeta se ha frivolizado. Todo lo que se hacía antes, ahora se lo sigue haciendo, pero con un grado de frivolidad, de ego, el lugar del yo, el lugar de la figuración. Entonces, Juane era una persona muy, pero muy especial en ese sentido, una persona que construía colectivamente y que era capaz de generar consensos donde nadie era capaz de hacerlo. Es una persona muy, muy especial. Por eso la palabra indispensable, irreemplazable, y nosotros en la cooperativa La Masa lo estamos enfrentando ese desafío, pero es como para reemplazar a ese jugador necesitas 5, ¿viste? Y no llegás. Pero era todo eso en una sola persona. Una persona muy particular y que está en las antípodas de muchas de las cuestiones y de las características de la nueva subjetividad, ¿no?, que se está construyendo ya desde hace varios años a partir del avance de la derecha y del neoliberalismo. Pero él no era tenía una oratoria perfecta y hablaba muchísimo, pero además así era completamente coherente. Realmente nunca conocí a alguien así y no creo que vuelva a conocer a alguien así, y me sigue la misma incredulidad de ese momento que veo la cara de Juane en la foto de un diario. Quedé paralizado, no lloré, no, quedé como momificado, ¿no? Porque llorar hubiera sido casi una expresión de que estaba vivo yo también, ¿no? Morí un poco en ese momento, ¿no? Y obviamente que la falta de Juane
es morir un poco. Hay algo de mí que se murió, aunque él está en mí, en su recuerdo, en su ejemplo sobre todo, ¿no? Pero sí, es un imprescindible, ¿no? Estamos, creo que ya lo adivinaron, pero estamos comprobando si Pablo Bilski tiene pasta de hablar. Pablo Bilski, que escritor, periodista, viajero, hombre de radio, hombre de diarios, un tipo, imagino, como un lector incansable y también imagino como un tipo muy curioso. Obviamente también es docente en la universidad, en la UNR. Tengo mucho para preguntarte sobre el oficio del periodismo. Pienso en Redacción Rosario, en El Eslabón, las contratapas de Rosario 12. Estás dividido ahí. ¿Podrías volver a una redacción a tiempo completo, full time, como en otras épocas, a estar más de 8 o 10 horas en una redacción con la exigencia de un periódico de la vieja escuela? ¿Hoy lo soportarías? No estoy hablando de la resistencia física ni intelectual, estoy hablando de la tolerancia, ¿no? Como que, viste, que hay que tener la estamina para eso y, viste, con el paso del tiempo como que uno va hartándose de esos ritmos. Creo que no, al menos no lo extraño, Lucas, no lo extraño. No sé si podría hacerlo. En El Eslabón trabajo más a distancia y también voy a la redacción a dar una mano cuando es necesario, pero muy de vez en cuando, pero no es ese trabajo diario que vos describís. Cuando yo me fui del Ciudadano, donde estuve 13 años en esa dinámica, la pasé muy bien. Y muy mal también, ¿no? Porque empezó la época de la decadencia de ese modelo de periodismo que ya está casi extinguido, ¿no? Trabajar para una empresa, ir, cobrar todos los meses. Bueno, la pasé muy bien, aproveché mucho la experiencia, aprendí mucho la experiencia, estoy muy agradecido de haber pasado por ahí, he conocido grandes compañeros, de hecho La Masa es un desprendimiento, ¿no? del Ciudadano, y más allá de los buenos recuerdos y de mi agradecimiento y de todo eso, no volvería a hacerlo, no, si mañana viene alguien y me propone trabajar en un diario, le digo que no. Sí, así. Sí, es simple, ¿no? Sí, no, estoy haciendo otra forma de periodismo, de otra manera, con otros tiempos, además, si bien yo en mis comienzos en radio de muy, muy joven hacía política internacional, después de dejar El Ciudadano me dediqué más de lleno a la política internacional, a viajar, a estudiar, a especializarme en política internacional, y ahora como es otro periodismo, con otros tiempos, con otra cosa, obviamente que no, en el Eslabón, en Redacción Rosario, respetamos, o sea, tenemos en cuenta, no la respetamos, tenemos en cuenta la agenda, pero siempre de una forma muy, muy sesgada y la libertad absoluta que solamente es posible en medios en manos de trabajadoras y trabajadores, en medios cooperativos, en medios, o sea, nosotros tenemos una comunidad de ideas, pero que no es forzada. A mí nadie me dice, ni me sugiere, ni nada de que tengo que escribir. O sea, yo le comento, mirá, voy a escribir 2 páginas, tal y tal tema, obviamente, al editor, y después la mando la nota, y como yo la mando, sale. Ahí no hay jefes, realmente no creo en ninguna clase de paraíso, pero esto como metáfora, el paraíso terrenal del periodista, donde no hay jefes, donde cada compañera y compañero vale un voto, vale igual, con toda la responsabilidad nomás, ¿no es cierto? Si hablamos de libertades de Sartre, responsabilidad, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad, pero se puede trabajar y ser feliz, ¿no? O sea, se termina con la alienación, se termina con la explotación, se termina con todo eso que tan bien describió un señor barbudo, ¿no? Se termina con todo eso. Se puede trabajar entre amigas y amigos y ser
inmensamente feliz, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque somos como una, no digo como una familia, porque quizás no sea el mejor ejemplo, una banda que se quiere mucho y que se ama y se respeta y realmente nunca había logrado trabajar profesionalmente y a la vez ser feliz y a la vez hacer lo que yo quería y a la vez investigar y aprender y con esa curiosidad que vos también apuntabas y que creo que me define en algún punto, ¿no? Es cierto, ya que fuiste vos hacia el Ciudadano, que una vez en un acto de profesionalismo inusitado te pusiste una túnica negra o una sábana negra para representar al fantasma del ascenso ante un fotógrafo. Es información que me ha llegado. Sí, me he divertido mucho en el Ciudadano y además como tenía jefes de los que he aprendido mucho y que eran muy perspicaces y que se dieron cuenta de que para determinadas notas que se llaman de color, cuando en realidad son las mejores y las más interesantes y las que más hablan de la realidad, ¿no? Porque después y es más, la nota de color se le da como al tipo que no entiende de política, que no, y supuestamente el que entiende de política después te sale escribiendo sobre las roscas o sobre lo más aburrido de la política. Dicen en los pasillos que tal candidato, yo amo la política, o sea, es una de las cosas que amo, pero eso no es, eso no es, que vos ahora me digas, tengo la primicia de quién va a elegir a Alberto, porque me digan, no, eso no es. Yo concibo la política como un análisis que se acerca más a la filosofía, a la cosmovisión del mundo, a lo que el mundo es, a la disputa por el sentido. Entonces, bueno, la nota de color es como, no en el caso del Ciudadano, porque había gente que lo valoraba y mucho, y ese tipo de notas me la daban a mí, o yo las pedía, o era el hombre, o sea, directamente, cuando había algo así, una mujer que decía que hablaba, que las paredes le hablaban, ¿viste? Y yo me acuerdo que llegué a la casa y digo, ¿y qué dicen? ¿No? Como tomando, o sea, tenía por ahí una mirada particular, entonces en ningún momento planteé que haya algo raro, ni de que la mujer estaba loca, sino de qué hablan las paredes, ¿no? Como dándolo por sentado que las paredes, bueno, hablan, sí, a mí no me pasó, pero ¿de qué te hablaban las paredes? Bueno, en ese caso, en un edificio muy grande que hay en calle Urquiza, venían teniendo problemas con los ascensores, ¿no? Se cayó un ascensor, hubo un herido. Entonces empezó a generarse como un monstruo esta idea de el fantasma del ascensor. Me acuerdo, era un sábado a la tarde. O sea, perdón, yo pensé que era el fantasma pensé que venía por el chiste del fantasma del ascenso. O sea que no, el fantasma del ascensor. Del ascensor, era un ascensor que se caía, que no andaba, bueno, o sea, que no había forma de arreglarlo. Y me acuerdo, ahora me hace acordar esta charla. Me llaman a mí como medio como avergonzados y me dicen, che, mira, acá se nos ocurre una idea, porque ¿cómo fotografías eso? La puerta de un ascensor, y ya que se habla del fantasma del ascensor. Le digo, alguien tiene que ir con unas... Esta fue una idea de un editor, con una sábana y hacer de fantasma. Digo, yo no sé si vos te animás, si da. Y mi respuesta fue, ¿dónde está la sábana? ¿Dónde está la sábana? Así fue mi... Y que fue lo ideal sería blanco, ¿viste? Uno se imagina, no, trajeron como un sudario negro, no sé qué era, y además que había que entrar, pedirle al portero, decirle que íbamos a hablar con la gente del ascensor, y medio así como muy rápido, me puse la sábana negra, levanté los brazos y Marcelo Manera, me acuerdo, un gran fotógrafo, me sacó la foto y bueno, plegamos el sudario y rajamos, ¿no? Con cierta velocidad. Y salió en la tapa eso, ¿no? Y a mí me encantaban esas notas, por eso digo, fui muy feliz haciendo
haciendo esas notas, ¿no? Cuando hice una nota de un tipo que hacía máscaras de Bin Laden, bueno, de distintos personajes, pero la de Bin Laden era igual. Obviamente que me puse una máscara, una túnica, ¿no? Y entré a la redacción así, ¿no? La pasé muy, muy bien, esas notas realmente son fabulosas. Cambiando radicalmente de tema, quisiera que hablemos sobre fake news. ¿Te sorprende el nivel de sofisticación, de perfeccionamiento que ya de por sí ya es una disciplina en sí misma, un algoritmo en sí mismo, un mundo en sí mismo? Porque hay algo interesante a partir, bueno, obviamente de lo cotidiano, de que estamos absorbiendo fake news todo el tiempo, que además es agotador porque también, o sea, no es double checking, es triple checking también, que es un ejercicio que a lo mejor el periodismo vieja escuela lo tiene incorporado, pero una persona común no tiene por qué tenerlo incorporado, esto de estar cruzando fuentes todo el tiempo para cualquier tipo de noticia, hasta la más boluda que sea, más sencilla. Pero en los últimos 5 años ha habido sucesos históricos que han sido leídos inmediatamente después de que se pisó el palito, y sin embargo no se ha llegado a ningún buen puerto en cuanto a no detenerlo, pues sería bastante inocente decir detenerlo o controlarlo, pero sí en tomar ciertos recaudos para no caer, porque no es solamente lo que ha pasado en las experiencias de hace 5 años atrás en la campaña en Argentina, el Brexit, sino que sucede en absolutamente todas partes del planeta, y obviamente uno no tiene consideración de todo lo que sucede. Pero ¿te sorprende hasta qué punto ya se ha convertido en una ciencia en sí misma el fake news? Sí, me sorprende, y creo que la diferencia, porque uno puede decir, bueno, la mentira es tan vieja como el mundo, había fake news, hay un libro incluso, porque estoy investigando el tema, es una de mis últimas obsesiones, esto de las fake news y la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo si no entiendo eso, todo lo otro que quiero entender queda como en el aire, le falta una pata, ¿no? Julio César hacía propaganda y con fake news. La gran fake news fundante, digo, de nuestro continente es que Colón descubrió América, por ejemplo, digo, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Es un simple, porque alguien podría decir, pero ¿qué es? ¿Es un esnovismo decirlo en inglés o decirlo? No. Para entender la fake news tenemos que entender el momento por la que está pasando el mundo, la construcción de un tipo de subjetividad especial y fundamentalmente el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial, que si vos me decís un elemento, me voy a quedar corto, estoy simplificando, un elemento distintivo de la mentira se mintió siempre en política, el 90% de la historia es mentira. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad en que transcurren esos datos, cómo nos llegan, la tecnología, las formas tecnológicas. Una velocidad que uno de los escritores que estoy siguiendo, un filósofo francés, Eric Sadin, dice, ya de por sí es inhumana esa velocidad. Porque que yo mande un mail ahora, un mensaje, un WhatsApp, y casi en forma instantánea llegue a Singapur, es inhumano esa velocidad para trasladar datos. Abre lo que él llama la era poshumana, y por algo es esa tecnología nos configura, o sea, nosotros no usamos la tecnología, sino que la tecnología nos configura a nosotros. Ahí está el problema, porque vos me podrás decir, bueno, pero yo conozco movimientos sociales, conozco un merendero, conozco en un barrio, conozco un centro cultural en un barrio donde se hace un buen uso de las tecnologías, y que por eso no niego eso, pero cuidado, que eso no nos llegue a hacer pensar que la tecnología es una herramienta. El concepto de herramienta no es adecuado para definir la tecnología, porque una herramienta no piensa por nosotros. O sea, un martillo tiene una función especial, yo sé de qué está hecho,
sé desarmarlo, quizás no sepa tanto usarlo, me voy a martillar el dedo primero, pero después voy a entender por qué me martillé el dedo, que es una parte de metal y otra. No. Y vos me dijiste bien, el algoritmo, la algoritmización sería, algoritmización. Bien ahí, del mundo. Entonces, y que es el gran secreto, como la fórmula de la Coca-Cola, es el gran secreto. No sabemos qué hay adentro. Yo sé cómo está hecho un martillo y hasta algo más complejo. No sé, una bandeja, un televisor. Sabemos, no tiene como y mira la palabra que usar, como un alma secreta, como algo ahí secreto que además, porque este es el otro contexto, por un lado, lo inhumano, lo posthumano, lo que nos supera. Nosotros no usamos la tecnología, sino que la tecnología nos usa a nosotros. Pese a eso, o sea, no parto de un rechazo por la tecnología, ¿eh? La uso permanentemente, tengo cantidad de aparatos, los uso permanentemente, pero tiene que haber un uso en el que yo trato de saber qué es lo que estoy usando, qué es lo que estoy utilizando, y eso tiene un límite, porque el algoritmo no lo conocemos. Y porque además está en manos de un pequeño grupo de empresas. Vos sabés que estos filósofos están hablando que pasamos del consenso de Washington al consenso de Silicon Valley, ¿no? Es alucinante Silicon Valley, la forma de capitalismo. Cuando yo recorrí y vi eso, digo, acá hay algo muy poderoso y muy peligroso, porque es una forma de capitalismo distinta, perversa, cínica y con un poder que, como hoy vemos, arrasó con el poder de los estados. Entonces tenemos que pensar que la tecnología está en manos, como ellos mismos lo dicen, nunca antes en la historia, esta expresión se repite, nunca antes en la historia semejante cantidad de datos fueron almacenados. Nunca antes en la historia viajaron a esa velocidad. Nunca antes en la historia 30 o 40 tipos, jóvenes, varones, blancos, decidieron semejante cantidad de cuestiones que reformatean subjetividades, vacían de sentido a la democracia, construyen un determinado tipo de subjetividad. Nunca hubo una concentración de poder que, como quedó claro cuando Zuckerberg fue al Capitolio, se les cagó de risa, al Parlamento británico se les cagó de risa, al Parlamento Europeo no solo se les cagó de risa, sino que quedó claro ahí quién tenía el poder. Digo, estos 5 tipos, estas 10 o 20 empresas de Silicon Valley tienen mucho más poder, no que un Estado o que los Estados como concepto. Poder económico, poder simbólico. Las 4 principales empresas, las famosas GAFA, tienen el Producto Bruto Interno de Francia. O sea, es un suprapoder que humilló al poder de los estados. Ya que hablaste de Silicon Valley, retomo eso. Si también esto no fue muy evidente cuando hace un par de años la guerra de Trump con China, a partir de Huawei, que nunca sé cómo pronunciarlo, donde justamente es muy gracioso porque, bueno, se metió en un proteccionismo, o sea, se metió de lleno en esa guerra, pero que también él, al tocar esos intereses con China, Silicon Valley y China están estrechamente relacionados. Ya estamos hablando, podemos imaginarnos, donde realmente en algún momento ya todo lo demás sea obsoleto, el Estado sea obsoleto, la bandera sea obsoleta, Trump, Biden, Obama, sea obsoleto, porque realmente lo que importa sigue siendo esas vinculaciones comerciales. Claro, la idea de soberanía nacional, del Estado-nación, queda obsoleta, y vos bien decís, la única... Justamente estoy investigando esto para crear una ficción, ¿no?, entre Silicon Valley y China, una fusión entre Silicon Valley y China, ¿no? Incluso que convivan Silicon Valley
complejo industrial chino en el mismo espacio, ¿no? Como dos ciudades en el mismo espacio, ¿no? Que mezcladas, ¿no? Y sí, pero volviendo a lo que vos me planteabas, la única competencia que puede tener Silicon Valley, competencia guión asociación, ¿no? Porque en Silicon Valley están los supuestos genios, los que inventan, y los teléfonos después se hacen en lugares donde la mano de obra es más barato, y China es uno de esos lugares, ¿no? Ahora, se cae la gran mentira, como vos bien decías, del mercado, de que el mercado autorregulado y de la libertad de Estados Unidos, porque si vos ibas con un Huawei y le querías sacar una foto a un edificio oficial de Estados Unidos, podías ir preso. No podías entrar en ningún edificio porque China hasta ahora le viene, pese a lo que te digo de Silicon Valley, le viene ganando la batalla tecnológica a Estados Unidos con el 5G, el 6G y todo eso. Y la otra gran mentira, que realmente pega en el centro de la mentira neoliberal, es que Silicon Valley y todas estas empresas surgieron, y esto se relaciona con el self-made man y las posibilidades de que Estados Unidos, si sos inteligente y trabajador, podés llegar a todo. Entonces el famoso garage de estos nerds que se metieron en un garage y que inventaron y que se hicieron ricos. Mentira, mentira. Son choriplaneros. Esos son Steve Jobs, choriplanero. Tuvieron el subsidio, el control y trabajaron, y ahora lo comprobamos, para el complejo industrial militar de Estados Unidos, y Estados Unidos, el Estado puso toda la plata, o sea, están en las antípodas de Macri, que decía, ¿para qué vamos a tener un satélite si lo tienen los yanquis? O sea, sí, payo, diplomados y payo. En Estados Unidos, determinados recursos estratégicos tienen que estar en manos y controlados por el Estado. Después se les va de las manos, como te acabo de decir antes, un poco se les va de las manos, pero no tanto. Digo, al complejo militar e industrial de Estados Unidos sí le responde Silicon Valley. Quizás estén enfrentados con la patria financiera, quizás estén enfrentados con otros de los tantos poderes fácticos que por eso la complejidad de Estados Unidos. Pero por supuesto, el robo de datos, además de ser un negocio para ellos, el espionaje, la relación que tienen con lo que llama la comunidad de inteligencia, porque no solamente es la CIA y la NSA, tienen 24 agencias de inteligencia en Estados Unidos, que algunas no se conocen. La NSA no existió durante décadas, no se sabía que existía. Es el espionaje perfecto, no existir. Pero digo, ese complejo de Silicon Valley fue bancado, subsidiado y construido en asociación con el complejo militar, con el Estado. Fue bancado y subsidiado para hacerlo en términos que nosotros entendemos más. El Estado. Nada de emprendedurismo, las pelotas. Ya acercándonos al final, y quisiera saber si para vos escribir constituye una actividad solitaria. Yo siento que, como lector de Pablo Bilski, para vos no es nada solitario, porque siento que vos estás como con una neurosis que te acompaña y que te mantiene muy ocupado, pero también a veces con una urgencia del entripado de vomitar mucho de lo que tenés adentro. Entonces a lo mejor estás bien acompañado, pero la pregunta puntual sería si sentís que es un oficio, que es una actividad solitaria. Bueno, tiene una parte solitaria porque yo empecé a escribir a los 15 años y más allá de la participación en antologías, revistas, mi primer libro fue a los 50. O sea, me tomé un tiempito para, o sea, a mí me preguntan, ¿y para aprender a escribir? Me costó.
me costó, digamos, cada uno tiene sus tiempos. Entonces, pero tiene una parte solitaria, en esto me ayudó mucho el análisis, ¿no? El hecho de no dejar, de dar a conocer lo que uno hacía. Tiene una parte solitaria y tiene una parte que yo después la descubrí de grande, que es muy hermosa, muy gratificante, porque yo por un lado en la facultad daba la estética de la recepción y la teoría de la recepción, donde la lectora, el lector completa el texto y es un coautor, que el texto por sí solo no es nada, no es una obra literaria, es un texto, que es otra cosa, se convierte en obra literaria cuando se comparte, cuando forma parte de la sociedad. Y cuando yo empecé a publicar a los 50 años, me di cuenta de que era algo muy, muy hermoso recibir respuestas, compartir, porque uno siempre cuando estaba encerrado y no publicaba, también escribía para otro, pero por distintos cuestiones que me llevaron más de una década de psicoanálisis, con lo cual es imposible de sintetizar ahora, por distintas cuestiones no lo hacía, pero cuando lo hice me di cuenta que ahí estás haciendo literatura, si no estás escribiendo textos, pero hacer literatura es compartirlo con los demás, siempre se escribe para los demás, siempre se escribe para el otro, y esa interacción con el otro, cuánto he aprendido de mis propios textos, cuántas cosas que yo no leía en mis propios textos me lo han dicho las lectoras y los lectores. ¿Cuánto aprendí? Y yo no hay nada más que valore, nada que valore más que es aprender, ¿no? Entonces, digo, si en eso está implicado un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, encima de lo que yo mismo escribí, es para mí algo que mágico, realmente muy gratificante, ¿no? Entonces, sí, de la soledad pasé a esto de compartir, ¿no? Hablando de la ficción, ¿no? Porque con el periodismo, bueno, ya es más, es directamente uno trata de causar un impacto y de transmitir información. Con la ficción es distinto, ¿no? Porque uno se puede tomar todo el tiempo del mundo para hacer una novela y bueno, pero sí, está relacionado con la soledad como en una primera instancia y después cuando sale ya es un universo en expansión y es maravilloso. Pablo, un gustazo siempre conversar con vos de manera escrita o en directo, así que gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Lucas, por la invitación y realmente la pasé muy bien y muy, muy interesante, creo que lo que charlamos realmente lo disfruté mucho. Estás escuchando Rapto.